Es una imagen que se repite continuamente en las carreteras navarras. Hasta 3 accidentes diarios producidos por animales. El año pasado, más de 1000, sobre todo con jabalíes y corzos. Un peligro al que quieren poner freno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para ello, desde Tráfico Navarra se ha lanzado esta campaña, Un susto bestial, con la que se pretende reducir todos esos siniestros. No dar un volantazo como reacción al cruce con un animal. Nos puede provocar peligros o riesgos mucho mayores. Conozco a uno que le pasó unas retarguedas, que le salió, creo que era un jabalí. Es que me estropeó todo el parachoques delantero. Y petición conjunta para que comparezcan en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra la presidenta Chivite y sus 2 antecesoras, Uxue Barkos y Yolanda Barcina. PSN, H. Bildu y Contigo Navarra han presentado una solicitud que previsiblemente saldrá adelante cuando se vote el próximo 14 de octubre. Y novedades sobre el caso Cerdán y la información que ha aportado el Partido Socialista sobre los pagos al que fuera su secretario de organización. Hemos conocido que desde 2014 ha recibido 84 pagos en metálico. Rafa Navarro, Supremo, ¿qué más sabemos? Sí, Blanca, y al menos 21 pagos en metálico cuando era secretario de organización del Partido Socialista, incluso tras estallar el caso Koldo. 2 de ellos superaron el tope de la ley antiblanqueo. Y este que ven es un simulacro muy real. Exhibición esta mañana en la Ciudadela de Pamplona de las distintas unidades y efectivos de Policía Nacional, desde los TEDx hasta Caballería y Ascáninos. Enseguida se lo contamos. Un botín de más de 140 kilos de fruta robada. Es lo que llevaba un vecino de Lodosa en el maletero de su coche y que ahora investiga Guardia Civil. Enseguida les contamos también el destino que han tenido esas nectarinas. Y ya están disponibles los viajes más buscados, los del Inserso. Esta mañana había que esperar, como ven, para conseguir algunos de los destinos ofertados este año, aunque también se pueden solicitar online. Hay más de 879.000 plazas disponibles para pensionistas en toda España. Sí, hemos cogido para Ibiza, para noviembre. A mí no me gusta mucho viajar, pero bueno. Ya ahora ha dicho que no había por islas y esto, pues a ver lo que hay. El caso es viajar. El año pasado estuvimos en Viraroz y estuvimos muy bien. En deportes, el Replaza Betionac ya tiene rival para los 16avos de la European Cup. La de Villava se enfrentarán al Yellow Waterthur suizo. Se medirán al equipo helvético el segundo y tercer fin de semana de noviembre, con el primer encuentro en Villava y la vuelta en Suiza.